Bienvenidas, personitas amables que estáis hoy acompañándonos en este 13º día de cuarentena. Somos Eva y Belén, venimos a contaros cositas y echar un rato en esta tarde. Bueno, solo para conceptos así básicos, va a tener 3 partes, ¿no? La de conceptos básicos, otra parte como un poco intentando poner ejemplos y bajar todas estas ideas a la realidad, y una parte de debate, en la que haremos un paseo de Jane virtual adaptado a la situación en la que estamos viviendo. En principio la idea es que la primera parte la grabemos, la que estamos hablando Eva y yo, y luego ya la parte del debate cerramos la grabación para poder hablar todos libremente, decir lo que queramos. Así que bueno, sin más, os presento a Eva. Ella es jurista, aunque se considera más una politóloga que otra cosa, porque también estudió ciencias políticas, aunque no llegó a terminarlo. Se considera una chica de pueblo apasionada por las ciudades, donde ha vivido en los últimos 12 años de su vida, principalmente en Madrid, aunque también en Berlín y en Lille, en Francia. Ha trabajado los últimos años como asesora política en el Congreso, le interesa de forma especial las políticas públicas a nivel local y el municipalismo, y por eso se ha especializado en políticas públicas y derecho a la ciudad, realizando el posgrado de la UOC, en el que nos conocimos, con el mismo nombre. Y bueno, aunque se siente un poco mal del urbanismo, precisamente porque el urbanismo feminista reivindica que todas y todos somos expertos de las ciudades que habitamos, pues tiene cada día un poquito menos de síndrome de la impostora, como dice ella. Bueno, buenas a todas. Gracias, Belén, por la presentación y gracias por estar aquí a estas horas que son un poco raras y con este cielo que tenemos es casi más agradable estar, no sé, echándose una siesta o en el sofá, pero bueno, tenemos tiempo para eso en este confinamiento. Pues yo os voy a presentar a Belén. Belén Antonia es su nombre completo. Dice que sobrevivió a la escuela de arquitectura y huyó al terminar. Trabajó en Perú, en Argentina, en República Dominicana, donde se enamoró de América y sus habitantes, y allí descubrió que la arquitectura no solo son ladrillos puestos unos encima de otros, y desde entonces está en proceso de reconciliación con esta profesión que tenéis la mayoría de los que estáis en este chat. Volvió a España y está buscando un hueco en su ciudad natal, Madrid. Es de Cuatro Caminos de toda la vida, es feminista y es ecologista. Si estáis cerca de ella y no recicláis, pues tenéis que tener cuidado. Y bueno, no sabe cómo, pero sabe que trabajará haciendo su ciudad un poquito más vivible y un poquito más amorosa. Y con esto pues ya le doy paso a que empiece la primera parte de la presentación. Bueno, vamos a empezar un poco contando, ¿no?, por qué urbanismo feminista, ¿no? Esto va a estar lleno de preguntas, así que esta es la primera, ¿no? Bueno, para empezar, me tengo que remontar a la primera gran pregunta, que es ¿quién ha diseñado hasta hoy las ciudades?, ¿no? Y la respuesta obvia seguiría pues, los urbanistas. Entonces, la siguiente cuestión es ¿qué es un urbanista? Pues, según la RAE, estamento que tanto aprecio, un urbanista es un especialista en la teoría y técnica del urbanismo. Y entonces decimos, ¿y qué es el urbanismo? Bueno, pues según la RAE, es el conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de las ciudades. Ahora ya sabemos un poco de qué va la vaina y podemos decir que un urbanista es quien decide cómo la ciudadanía va a relacionarse, a moverse y, en definitiva, a vivir una ciudad. Que teniendo en cuenta que el número de ciudades y de ciudades globales va en aumento, ser quien decide cómo se desarrollan estas es un papel un tanto determinante en la vida de los habitantes. Entonces, la siguiente pregunta sería volver a ¿quiénes son los urbanistas? Entro aquí en el kit de la cuestión porque no digo los urbanistas como una abreviatura de estas de la RAE que denota género neutro, no. Es que la ciudad ha sido diseñada histórica y mayoritariamente por hombres. ¿Y qué pasa cuando algo es diseñado desde el puro ensimismamiento por un colectivo? Porque al final los hombres no dejan de ser una categoría de ser humano como otro cualquiera, pues que está enfocado desde las necesidades de este. O sea, no hay maldad en ello, es simplemente que es más fácil trasladar tus necesidades propias a la práctica que las de la vecina de al lado que no conoces tanto, ¿no? Entonces, bueno, esto luego hablaremos de la participación, que también es importante, pero la conclusión es que con las ciudades pasa como el masculino neutro de la RAE, que es que neutras como que no son, para que nos vamos a engañar. Además, luego está la siguiente broma, que es que no todos los hombres entran en el juego, no es un masculino universal, sino que las ciudades, como tantas otras cosas, han sido diseñadas por y para un colectivo muy específico. Y os dejo una imagen un poco representativa, ¿no? O sea, según la encuesta que realizó Planetizen en 2009, estos serían los 10 mejores urbanistas de la historia. Los 8 primeros lugares los ocupan estadounidenses y solo hay una mujer, que vale que es una gran mujer, que es Jane Jacobs, y hablaremos mucho de ella, pero bueno, sorpresa, no está Le Corbusier, para si había algún amante, no, Le Corbusier en el urbanismo, no, gracias.
Bueno, a esto le sumamos poderes económicos que tienen bastante poder de decisión, valga la redundancia. Los poderes políticos y arquitectos, ¿no? La lista de los premios Pritzker hasta hace 4 años se veía así. Y bueno, sí que es verdad, una única mujer, que luego en los últimos 4 años hemos mejorado un poco y la imagen es un poco más diversa. Conclusión, que creo que ya podemos contestar un poco a esta pregunta, que es quién ha diseñado mayoritariamente las ciudades. Y es lo que se le ha... O sea, es un colectivo muy específico que tiene un nombre que se llama BBVA. Blancos, burgueses, varones y adultos autónomos. O sea, lo de autónomo me hace tanta gracia como autollamarme autónoma, ¿no? O sea, esta de autónomo es entendida como el señor que tiene dinero para comprarse un coche, para pagar el gimnasio y para pedir comida de Deliveroo, ¿no? O sea, dice que vive sin ayuda de nadie, salvo del rider de Deliveroo, de la persona que limpia su casa y de un largo etc. Que deriva en esta falsa idea de autonomía que hoy tenemos, ¿no? Entonces, bueno, volvemos un poco al tema. Intento hacer números rápidos de si se supone que BBVA es el neutro, ¿a cuánto equivaldría este neutro, no? Bueno, pues el 50% de la población son hombres. De ese 50%, el 15% son blancos. De ese 15%, el 75% son adultos. Y luego, de ese 75%, he querido considerar clase burguesa a todo aquel que cobre más de $1 al día, que es la definición de pobreza extrema, siendo extremadamente generosa. O sea que, haciendo números rápidos, al final lo que te sale es que el 5% de la población, que es este BBVA, vive y diseña dónde van a vivir ellos mismos, pero también el otro 95% de las personas que conviven con ellos en el planeta. O sea que muy neutro, como que no suena. Y es aquí donde dejo un poco a huevo la pregunta de por qué es necesario el urbanismo feminista. Bueno, pues porque después de todo esto que te he contado, ¿cómo no vamos a necesitar el urbanismo feminista? Por favor. Aquí entro a contaros un poco qué es el urbanismo feminista, ¿no? Y cómo ha venido a cambiarlo todo, como Sarabasti, la diosa hindú del conocimiento del saber, de la verdad, de la educación, de la cultura y de todas las artes del mundo mundial. Nosotros tenemos a nuestra diosa del urbanismo, que es la anteriormente citada Jane Jacobs. Nos vino a contar cómo este tipo de urbanismo es la panacea para las ciudades, que son el continente, pero sobre todo la panacea para sus habitantes, que son el contenido de las ciudades. O sea, hablamos de ciudades muchas veces, pero no de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, aquí van algunas razones sobre por qué es necesario este cambio hacia un urbanismo feminista. Primero de todo, porque el feminismo es por definición interseccional y, por tanto, su objetivo fundamental es no dejar fuera de las decisiones a ninguna categoría humana. O sea, su intención es romper todos los ejes de desigualdad y no solo el que separa a hombres y mujeres, ¿no? Y segundo, bueno, pues porque históricamente el urbanismo se ha diseñado desde un despacho unidisciplinar lleno de señoros, sin tener en cuenta que las mujeres se han hecho cargo en su totalidad de todas aquellas personas no autónomas, niños, ancianos, personas dependientes y parcialmente de los malamente llamados hombres autónomos. Es decir, que a la hora de identificar las necesidades sociales, ¿quién mejor que esa madre del siglo XX para contarnos que en una acera de 1 metro de ancho, cuando hay una farola y un cubo de basura, el carrito del bebé no cabe? Hay una amplia lista de motivos que luego vamos a seguir justificando, pero bueno, estos creemos que son los principales y sí que es verdad que cierro este primer bloque contando un poco, ¿no?, cuál es la diferencia entre urbanismo feminista y urbanismo con perspectiva de género. Pausa dramática. Ninguna. O sea, urbanismo con perspectiva de género es el caballo de Troya que le cuelas al que te vendría con un ni urbanismo machista ni feminista. Y es que aunque a veces no nos guste, ser la potra de Troya no está tan mal, la verdad. Bueno, y con esto doy paso a Eva, que nos va a contar un poquito más de la dicotomía público-privada. Bueno, pues gracias, Belén. Antes de terminar, o para terminar de construir una minimísima base conceptual sobre esto que llamamos urbanismo feminista, nos parecía clave e importantísimo meter este punto que es la ruptura de esa dicotomía, de esa falsa dicotomía de lo público y lo privado. Antes de entrar a hablar de esto, o bueno, creo, más bien dicho, no puedo entrar a hablar de esto sin hacer referencia a un colectivo que para nosotras es también, pues como Jane Jacobs, son iguales de diosas, que es el colectivo Punsis, que no sé si conocéis, pero bueno, es un colectivo, es una cooperativa de urbanistas, de arquitectas y de sociólogas que trabajan precisamente desde hace más de 10 años en esto del urbanismo feminista. O sea que nosotras al lado de ellas pues sí que somos magos ya totales. Pero bueno, ¿de qué va esto de la dicotomía, de la dicotomía público-privada? Bueno, pues no puedo, como ya he dicho, no puedo hablaros sin esto.
para transformar radicalmente los espacios en los que vivimos, los espacios de las ciudades, es necesario tener una ruptura. Porque la vida no es eso público y eso privado, ¿no? La vida de las personas, como dice Cristina Carrasco, y en mayor grado además la vida de las mujeres, no está compartimentada, ¿no? Sin embargo, es un desplazamiento continuo entre tiempos y espacios que afectan a las diferentes dimensiones de la vida. De aquí pues, que esa complejidad necesite de un análisis integrador, no de un análisis segregador como estas dos categorías. Pero para entender lo que significa esta ruptura es interesante saber también de dónde venimos, así que os voy a dar unas minimísimas notas históricas sobre esta construcción de esta dicotomía de lo público y lo privado, que creo que nos van a servir para analizar cómo se han construido nuestras ciudades y cómo podemos subvertir precisamente esa construcción. Bueno, esta segregación de lo público y lo privado tiene una consecuencia fundamental, que es la invisibilización de las tareas no productivas, es decir, las tareas reproductivas y de cuidados que se realizan en el espacio público. Y también tiene otra consecuencia, que es básicamente la expulsión de las mujeres de ese espacio, ¿no? A lo largo de la historia esto se ha venido dando sobre todo desde un momento concreto, aunque es verdad que los ejemplos históricos son infinitos, pero hay un momento fundamental que es la Revolución Industrial, que es en el momento en el que esta dicotomía pues ya termina de explotar de alguna manera. Además, es importante remarcar, como pongo en esta diapositiva, que es una falsa dicotomía que se nos ha aprendido universalizar cuando viene dada en un espacio geográfico muy concreto, que es Occidente, un contexto histórico también muy concreto, que es la Revolución Industrial, sobre todo, como he dicho, y además un grupo social también determinado, que son las clases medias y las clases altas. Esto último, por ejemplo, en lo relativo a la clase, ¿de dónde viene? Bueno, pues históricamente no es verdad que las mujeres no hayan ocupado tampoco ese espacio público, ¿no? Porque las mujeres forman parte o han formado parte de ese engranaje productivo familiar, porque la unidad familiar era en sí una unidad de producción autónoma, ¿no? Es esta parte de la economía de la subsistencia y demás que hemos hablado, pero bueno, o sea, que no es verdad que no estuvieran tampoco en el espacio, ¿no? Era más bien una visión que se tiene sobre las mujeres de clase alta. Y aquí, además, lo enlazamos con otra cosa maravillosa que se hizo maravillosamente bien, que se hizo desde la Revolución Industrial y maravillosamente mal como consecuencia para nosotras, y es que tanto el capitalismo industrial como la idea liberal burguesa en torno a la familia fueron capaces de sedimentar profundísimamente en las raíces de nuestra sociedad la imagen o esta imagen de la mujer ángel del hogar, ¿no? ¿Dónde tiene que estar la mujer? Pues ahí. Que por otra parte también tiene un tinte fundamentalmente burgués, ¿no? Porque qué mujeres podían estar en esa casa y ser esos ángeles del hogar, pues eran las mujeres burguesas, sobre todo, que tenían a otras mujeres de clases bajas que se encargaban del cuidado de sus hijos, del cuidado de la casa y un largo etcétera, ¿no? No me quiero enrollar ahí, pero vamos, las mujeres sí han ocupado los espacios públicos a lo largo de la historia. Es verdad que no han ocupado, y eso sí es importante, los espacios públicos a los que normalmente se les da una legitimidad social, ¿no? Han ocupado los otros espacios públicos, han ocupado los mercados, han ocupado los lavaderos, han ocupado las fuentes y un largo etcétera. Todo esto ha tenido su concreción en la configuración del espacio urbano y en su construcción, ¿no? De ahí que sea fundamental preguntarnos también, como antes nos estaba preguntando Belén, para quién se han construido y se construyen las ciudades, que de nuevo tiene que ver con esa pregunta de qué es lo que se considera la norma de ese mal llamado espacio público o del mal llamado espacio ciudad en general, que entronca muy bien con esto que nos contaba Belén del ciudadano BBVA, que automáticamente posiciona todo lo que no es eso en el lugar de la alteridad, en el lugar del otro. Bueno, ¿cómo se mantiene o cómo podemos, digamos, subvertir esta dicotomía falsa de lo público y lo privado? Primero, haciendo un esfuerzo por reconocer históricamente
además ese lugar y recuperar esas vivencias y esas otras historias invisibles de nuestras ciudades. Y en este punto os recomiendo, si no lo conocéis aún, el trabajo de dos colectivos que se dedican a hacer paseos de reconocimiento en Madrid, que son por un lado la Liminal, que hace paseos de reconocimientos que tienen que ver sobre todo con los barrios de la periferia y su historia, más de clase, y Gerstóricas, que hace lo mismo, pero con la historia de las mujeres en la ciudad, ¿no? Tienen un paseo maravilloso que se llama ¿Dónde están las madrileñas?, que para cuando acabe este encierro os recomiendo muy mucho. Bueno, parte de ese reconocimiento histórico, una vez que lo tenemos para romper la dicotomía, el siguiente paso es poner la vida en el centro, que parece que esto ya, bueno, últimamente ha estado como un poco manido. ¿En qué consiste esto de poner la vida en el centro cuando hablamos de urbanismo feminista? Pues consiste en valorar las tareas cotidianas, que al final son esas tareas de cuidados que están normalmente invisibilizadas o que han sido pretendido ser invisibilizadas en nuestras ciudades, y comprender la interdependencia que tenemos los seres humanos unos con otros, que creo que si alguien no se había dado cuenta de esto, pues este momento de crisis del COVID ya nos deja a todas muy de acuerdito en este punto. Entonces, llegados a este punto y a esos dos enfoques que tiene el urbanismo feminista, de poner eso que es lo cotidiano en el centro y trabajar de esta manera tanto metodológicamente como en el diseño de nuestras urbes, y ese reconocimiento de la interdependencia, ¿a qué consideramos ejes fundamentales dentro del urbanismo feminista? Estos ejes los hemos tomado como referencia de la guía de urbanismo para la vida cotidiana que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, que es una guía que está muy bien metodológicamente hablando y además proporciona bastantes herramientas, así que si os interesa también le podéis dar un vistacillo, que básicamente nos dice que estos son los ejes. Tejido urbano. ¿Qué entendemos por tejido urbano? Pues entendemos los espacios públicos, las redes de verde urbano, entendemos el juego al aire libre y los equipamientos. Por otra parte, el tejido social, que normalmente se ha olvidado o se ha tenido prácticamente olvidado cuando desde los despachos de los urbanistas se planificaban las ciudades. Este tejido social implica la participación ciudadana, implica las redes sociales entre la gente, patrimonio, la memoria del lugar, los espacios simbólicos de nuestras ciudades, etcétera, etcétera. Edificación, que está ahí también, bueno, pues la vivienda y sus equipamientos, porque son parte también de la ciudad y no podemos desvincularlo de ese todo, si no se nos queda esto como cojo total. Movilidad, fundamental. ¿Por qué? Porque el urbanismo feminista pues prioriza sobre todo la movilidad a pie y una movilidad sostenible, porque entiende que a la vez que interdependientes como somos los humanos, también somos ecodependientes del planeta, que de esto creo que ya os habló bastante Yayo Herrero, así que no voy a entrar ahí, pero bueno, de esto va también. Por otra parte, otro de los ejes es la autonomía que integra la accesibilidad, integra el mantenimiento de los espacios públicos y la seguridad. Y por último, otro de los ejes, que es el tiempo, que es un eje que es además, o tenemos que entenderlo de forma transversal a todo. Luego Belén nos va a contar un poco más también esto del tiempo relativo a la movilidad, pero bueno, no queríamos dejar de mencionarlo aquí. Y en cuanto a los principios del urbanismo feminista, pues tendríamos en ese qué es o cómo es ese urbanismo feminista, este urbanismo feminista del que os vamos a hablar un poco hoy, pues es un urbanismo sostenible, es un urbanismo interdisciplinario, por eso estoy yo aquí, pero por eso animamos absolutamente a todo el mundo a estar ahí. Además es interescalable, es abierto y compartido, es transversal, es flexible, porque la vida es cambiante y necesitamos de esa flexibilidad para construir lugares para que los lugares se adecúen a esos usos necesarios y cotidianos de la vida. Y por último, y súper fundamental, es un urbanismo participativo. Si ponemos los cuidados y la vida en el centro, pues no nos podemos olvidar de las personas y de sus diferencias también. De ahí otra vez lo de la interseccionalidad de lo de que hablábamos antes. Y ahora os dejo otra vez con Belén, que nos va a hablar en especial de ese eje del que os comentaba antes, que es la movilidad. Bueno, yo vuelvo aquí con mis preguntas, ¿no? Que es ¿quién hace qué recorridos? Bueno, pues para este apartado quería explicaros por qué los recorridos de las mujeres y los hombres son diferentes, pero resulta que os vais a autorresponder a la pregunta.
Hago una pequeña digresión sin liarme mucho, pero resulta que estaba buscando cosas para preparar las diapositivas, ¿no? Y entonces tenía que buscar el icono de una persona con un carro con un bebé. He entrado en mi página de confianza a descargar iconos y cuando scroller ha sucedido lo siguiente. Cojo carrerilla para escribirlo porque, madre mía. Tenemos en la iconografía a la abuela que va con el carro. El icono de carros no, porque no todos los sitios los críos son bien bienvenidos. Tenemos a la abuela que ha sido ahí abuela a los 75 años porque la gente cada vez tiene descendencia más tarde. Tenemos a la madre con falda por debajo de las rodillas. Tenemos ahí una mujer embarazada llevando un carrito con un niño que puede que sea suyo o no, porque esto también pasa en la crisis de los cuidados, que es que si ni mamá ni papá pueden recogerte, te irá a recoger otra mujer migrante en muchos casos. Tenemos a una mujer ahí enchipadilla intentando subir las escaleras, mecánicas, y tenemos esta última fila casi hace línea de bingo. Tenemos en un ejercicio de lo que un diseñador pensó que era el adalid de la inclusión, una feliz pareja heteroparental, esta vez sin padre ausente, pero eso sí, el carrito lo agarra ella, ¿no? Bueno, no quiero alargarme mucho, pero es que me he enfadado un montón. Esto es lo siguiente que ha pasado cuando he buscado un plano del metro de Madrid para otra cosa de la que también voy a hablar, y resulta que en una página, que no es la oficial, todo hay que decirlo, tienen subido en el plano de accesibilidad esta iconografía. O sea, ella lleva el carro y él lleva un maletín con documentos muy importantes para el sustento de su familia, con ruedas, eso sí, porque la higiene postural es importante. Así que, por favor, esto también es parte del urbanismo feminista, porque es peor que me pongan lo del cambiapañales en el baño de las tías. O sea, un cabreo. En la ciudad, en la vida en general, la simbología es importante, la iconografía es importante, el nombre de las calles son importantes, y que no todas las estatuas de la ciudad sean hombres a caballo también es importante, porque encima para una mujer de gran magnitud que es Cibeles, pues cada vez que el Real Madrid gana de fútbol masculino, pues se le tiene que subir ahí con el titulito y toda la vaina. Entonces, bueno, cierro esta paréntesis, indignante, un poco enfadada, pero yo vuelvo a lo que estaba contando, que es quién hace los recorridos. Y sí que es verdad que creo que después de lo de la iconografía he dejado un poco claro y en bandeja la respuesta, ¿no? O sea, he utilizado el de Colectivo Punsis, que claramente describe un poco cómo son estos recorridos, ¿no? Para vivir se necesitan ciertos cuidados y esos cuidados, para ser cubiertos, necesitan ciertos recorridos. Y sí que es verdad que el paradigma está cambiando y ya no son tan así, pero por desgracia todavía la generalidad es esta, ¿no? Lanzo algunos datos más, ¿no? Las mujeres usan más el transporte público. Vale, el transporte de Madrid, metro de Madrid vuela y todo lo que tú quieras, pero no es igual que un desplazamiento puerta a puerta. Que conste que no estoy defendiendo el uso del coche, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer más desplazamientos y encima se tardan más en hacer. Además, también hay que considerar que el transporte tiene un factor de clase, ¿no? Quiero explicarlo como con una serie de ejemplos. Supongamos que yo vivo en Barajas, trabajo haciendo visitas dentro de Madrid Central, salen las restricciones por emisiones, mi coche no puede entrar, no tengo dinero para uno nuevo porque además tenemos que recordar que hay una brecha salarial entre géneros, ¿no? Entonces, la conclusión, no me puedo comprar un coche nuevo, ecológico, y la conclusión también es que el ecologismo, como la leche de vaca de pasto feliz, es para quienes pueden pagarla, o sea, no para todo el mundo. Entonces, siguiente punto. Asumiendo que en este ejemplo vamos a usar el transporte público para todos nuestros desplazamientos diarios. Supongamos que ya estamos dentro del metro haciendo nuestro 15º recorrido del día para dejar a los críos en las clases de extraescolar, que nos pareció muy buena idea porque así mientras hacíamos la compra. O sea, pragmatismo siempre como base de la vida. Dejo fuera temas, muchos temas muy importantes, pero que no nos da tiempo, ¿no? Como el tema de los horarios dentro del transporte público, las frecuencias, según las necesidades, lo que dentro del transporte se considera prioritario, que es el trabajo, y lo no tan prioritario, que son el resto de recorridos, ¿no? Y suponemos que ya hemos llegado a nuestra parada y tenemos que hacer el resto del recorrido aquí, a pie. Bueno, pues aquí también hay un tema de clases, porque todos sabemos que en Madrid hay dos Madrides, la de dentro de la M30 y la de fuera. Cito mi ciudad porque es la que conozco, pero esto es aplicable a tantas otras ciudades. Cuestión, que la distancia entre paradas de metro dentro de la almendra de la M30 es como de 400 metros entre paradas. Fuera de la M30 es de entre 700 metros, 1,7 kilómetros, 2 kilómetros, bueno. Supongamos que entre 400 y 700 solo hay 300 metros y tú piensas, 300 metros no es para tanto. Pero es que, claro, eso lo pienso yo, que soy blanca, burguesa, autónoma, falsa autónoma, y cumplo 3 de los 4 BBVAs, ¿no? O sea, sí que es verdad que
300 metros son 300 metros para cualquier persona, pero no es lo mismo para mí que para la persona que va con las mochilas de 3 niños, los 3 niños, uno se va haciendo pis y el otro que hay de merienda que tiene hambre, ¿no? Entonces, a pesar de que en magnitud los 300 metros son iguales para todos, no es verdad. Bueno, sigo un poco con este ejemplo, ¿no? Supongamos que hemos conseguido salir del metro, todos vivos, sin que nadie se haya hecho pis encima, y vamos a dejar a los críos en la actividad extraescolar. Siguiente tema de la movilidad. ¿Cómo es el espacio, no? Entramos ya en distancias recorribles a pie. ¿Cómo son esos recorridos? Y para explicarlo quiero poner un ejemplo real, que es la peatonalización parcial que se hizo en la calle del colegio al que yo fui. Esa era la puerta que utilizábamos entre 3 y 5 años y así se vio hasta 2015. Marta Serrano, exdirectora de comunicación y consultoría de la MT Madrid, decía el otro día que es muy fuerte que una máquina que se pasa el 95% del tiempo parada, es decir, el coche, tiene más derechos que la ciudadanía. O sea, más derechos que yo y que todos los parvulitos y familiares de parvulitos que han pasado por el 92 hasta 2015 y aún así han conseguido una peatonalización parcial. Bueno, el caso es que ya puestos a pensar y hacerme un poco la ingeniería civil o quien sea que decida estas cosas, pues dije, pues, ¿qué pasaría si peatonalizó esa calle, no? Y de repente me di cuenta que había 2 calles paralelas que me llevaban al mismo sitio. Era como una especie de todos los caminos llevan a Roma, pero versión mal, ¿no? O sea, 2 calles llevando al mismo lado, otra que no se sabe para qué se utiliza, y entonces yo me monté mi película y dije, joder, pues lo bien que quedaría aquí la calle peatonalizada, ¿no? O sea, para esto estuve buscando los iconitos ahí súper cabreada. Y entonces esto me lleva un poco a la última pregunta para cerrar el tema, y es que ¿no os parece curioso que siempre se habla de peatonalizar las calles en el distrito centro y las zonas comerciales? O sea, queremos calles peatonales para que quepan más terrazas y mucha más gente con sus 200 bolsas de ropa fast fashion que van en manos y que no choquen con el tipo de enfrente que también carga con otras 15 camisetas que no necesita. O sea, queremos calle para eso, queremos calles peatonales para poder estar tranquilos sin tener que comprar nada, solo por la pura calidad de la vida, o sea, por vivir mejor. No sé, o sea, ¿qué tipo de peatonalizaciones se están haciendo hasta el día de hoy, como nos la planteamos? Y bueno, yo ya cierro tema de movilidad y le dejo la palabra a Eva otra vez. Nos viene a hablar de seguridad. Bueno, pues la seguridad es otra de las cosas que normalmente interesan más cuando, bueno, que quizás se han utilizado más o se han analizado un poquito más en esto del urbanismo feminista. Cuando hablamos de seguridad desde esta perspectiva, tenemos que tener en cuenta que hay que desarrollar otro tipo de mirada, ¿no? Necesitamos una mirada que vaya mucho más allá del crimen y de la violencia tipificada en la ley. O de las características físicas de los espacios públicos también, ¿no? Que además necesitamos, por tanto, una visión que tenga además muy en cuenta los roles sociales hegemónicos en una sociedad que ha discriminado históricamente a las mujeres y cómo esto nos coloca en las calles. Bueno, sin extenderme mucho, porque si no podríamos estar aquí hablando ad infinitum, el urbanismo feminista propone además un cambio de paradigma bastante interesante dentro de lo que viene siendo las políticas securitarias tradicionalmente. Es por tanto además pues muy, muy interesante porque desarrolla esta perspectiva crítica. Los paradigmas vamos, por excelencia de los últimos años en cuanto a políticas públicas de seguridad en nuestras ciudades y en nuestras ciudades occidentales, por favor, que esto también es importante, pero bueno, en Occidente sobre todo han sido 2, el de tolerancia cero y el de prevención situacional. No voy a entrar a contaros exactamente en qué consisten cada uno porque entonces nos eternizaríamos, pero básicamente a lo que se dedican en su mayoría es a criminalizar a determinados colectivos sociales frente a otros, a poner más cámaras de videovigilancia y efectivos policiales en las calles de nuestros barrios y por lo tanto, bueno, pues se ocupan, digamos que de una capa muy superficial o muy selectiva de eso que entendemos por seguridad y que deja o que se deja toda la raíz de eso que entendemos por violencias, que son muchas y muchas son muy sutiles y desde luego no se acaban y no se terminan poniendo más cámaras en las esquinas de nuestras calles. El urbanismo feminista reivindica un modelo de seguridad que atienda a la estrategia de crear
espacios de prevención y espacios de empoderamiento, ¿no? Frente a esos paradigmas de los que hablaba antes, esta es la propuesta del urbanismo feminista, la de generar espacios de confianza frente a los espacios de temor normalmente. Esta seguridad de la que os hablo está muy conectada con un tema que lancé al principio también antes, cuando os hablaba de los ejes del urbanismo feminista. No sé si os acordáis, pero la seguridad en sí no era uno de nuestros ejes, digamos, en la metodología, era parte de otro, que es la accesibilidad, que está conectado con una idea que creo que aquí Pitts pues nos la dice súper bien, que es la libertad, ¿no? Se piensa a menudo que la seguridad y la libertad se encuentran en extremos opuestos y sin embargo esto es verdad solo cuando la seguridad se interpreta como estar bajo protección, como dependencia permanente de alguien o de algo. Cuando la seguridad se ve como la confianza en uno mismo, en una misma y la posibilidad de confiar en los demás, es entonces una condición fundamental de la libertad. Esto creo que nos muestra bastante bien pues por qué eso de que las cámaras de vigilancia estén en todos los rincones de nuestros barrios igual no es la solución, ¿no? Y tampoco va solo de poner farolas, ojo, que también es muy importante, pero que no va solo de esto, es algo bastante más profundo. Os venía a traer un par de ejemplos básicos, un par de ejemplos o de metodologías o de herramientas que se utilizan desde el urbanismo feminista para este tema de la seguridad, que son, por un lado, los mapas de la ciudad prohibida para las mujeres y por otro, las auditorías de seguridad con perspectiva de género. Y estas últimas, estas segundas, que serían como las más generales, pues digamos que beben de la tradición otra vez ambientalista del urbanismo de Jane Jacobs. Por eso os he traído aquí esta cita que está dividida en dos, que dice básicamente eso, ¿no? Una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura, una calle poco concurrida es probablemente una calle insegura. Ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarios naturales de la calle. Que bueno, la cita es más larga, pero bueno, no importa, os la podéis leer vosotros ya. Pero básicamente lo que viene a incidir es en eso, ¿no? Cómo construimos nuestras ciudades, cómo entendemos nuestras ciudades y nuestros barrios, también puede aportar o no seguridad. Y muchas veces aporta mucha más seguridad tener una ciudad compacta, tener una ciudad diversa, que nos enseñe o que tenga los ojos puestos de los vecinos y de las vecinas y de los comercios y demás. Ojo, sin que estos ojos se conviertan en la nueva policía de balcones y ventanas que parece que estamos viviendo ahora, que esto es otra cosa, no va por ahí, no es este el invento. Y bueno, la herramienta esta de los mapas de la ciudad prohibida, ¿en qué consisten? Básicamente vienen a consistir en una cosa tremendamente sencilla y a la vez muy revulsiva, que es en generar o en grupos de mujeres no mixtos, interseccionales, esta parte también es importante, que sean diversos básicamente, donde las participantes se dedican a hacer marchas exploratorias por las ciudades y identificando colectivamente cuáles son esos lugares donde se sienten seguras y donde se sienten más o menos inseguras, ¿no? Esto se registra pues mediante fotografías, elementos y situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco esto. Y está bien porque reconoce y utiliza la herramienta de la participación de manera colectiva para construir colectivamente esos mapas, ¿no? De inseguridades y también de seguridades, para saber qué ejemplos sí son los positivos, los que nos hacen sentir seguras y qué ejemplos no son, y construir a partir de esto pues unos mapas con unas propuestas también en torno a esto, ¿no? Esto de que las marchas exploratorias sean comunes, sean entre todas, pues favorece, por supuesto, a que se creen también o que se intenten dar soluciones compartidas que implican a la gente que tienen en cuenta esa participación que es fundamental a la hora de diseñar nuestras ciudades. Esta es otra herramienta, la de los mapas perceptivos. Le podéis dar una vuelta tranquilamente en casa a la presentación y yo no me alargo mucho más. Os quería enseñar algunos ejemplos básicos o algunos ejemplos de lo que da una auditoría bien hecha.
Esto es importante. Las auditorías de seguridad con perspectiva de género tienen 6 características fundamentales, que son estas que os marco aquí: la señalización, la visibilidad, la concurrencia de las personas, la vigilancia formal y el acceso a la ayuda, la planificación y el mantenimiento de los lugares, y por último, pues la participación de la comunidad, que es de lo que os hablaba justo antes. No quiero entrar mucho porque es que si no, no vamos a terminar nunca y nos interesaba mucho más el debate, pero bueno, básicamente esto es unas imágenes, unos ejemplos de una auditoría hecha por Collectiu.sis en una de sus guías para hacer estas, que se llama Entornos Habitables, que si os interesa este tema más, pues ahí está todo. Esto en concreto, estas imágenes que veis son de la auditoría que hicieron de la ciudad de Cali, en Colombia. Y bueno, aquí tenemos 2 ejemplos de cómo cambiamos los entornos para hacerlos más seguros desde la perspectiva de género. Tenemos 2 ejemplos de cómo también hay que cambiar nuestros edificios y sus equipamientos, ¿no? Para proporcionar más seguridad también a la calle. No solo consiste en meterle mano a los puntos negros de la ciudad y poner farolas, ¿no? Que es lo que venía comentando al principio. No me quiero extender ni tampoco me quiero poner a leer estos ejemplos, pero bueno, los tenéis ahí en la presentación por si luego queréis que comentemos algo, y ya le dejo a Belén. Bueno, vamos a hablar de 2 cosas, que son patios y vivienda, o sea, separadamente. ¿Cómo ha afectado toda esta cosa positivamente del urbanismo feminista en los patios, ¿no? Bueno, seguro que alguno habéis oído hablar un poco del tema de los patios inclusivos, pero bueno, yo para la charla me he hecho un paseíto por Google Maps. Lo de los paseos por Google Maps lo hacía antes de la cuarentena también, es que me parece muy divertido. Entonces me puse a buscar patios de colegio. Encontré un denominador común, que yo creo que os lo imagináis, que es los campos de fútbol, ¿no? Que tienen un problema principalmente, y es que monopolizan con su tamaño, pero además tienen un sesgo de género. Tú, si te vas a ver un partido de fútbol masculino, vas a decir voy a ver el fútbol, y si te vas a ver un partido de fútbol femenino, vas a decir voy a ver un partido de fútbol femenino, ¿no? No es mucha casualidad esto de que otra vez sin querer hagamos categorías y subcategorías mentales. Bueno, aquí hablaba del tema de los uniformes y las faldas, pero lo importante son los patios. Hace como unos 10 años empezaron a apostar por proyectos que rompieran un poco con todo esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que por un lado se fomentaba que el 90% del patio lo usaran solo niños, dejando a las niñas como en un rincón así mirando a ver qué pasaba, y en Estados Unidos además ensayando para ser cheerleaders, pero es que además fomentaba un tipo de masculinidad, que es la del futbolista. Es decir, no solo discriminaba a las niñas, sino que cualquier niño que no fuese deportista no jugaba en el patio, ¿no? Así que se empezaron a plantear qué otras cosas se podían hacer. Bueno, se llegaron a múltiples soluciones, desde pintar el suelo del patio hasta cosas que me gustan mucho, que es cuando sin arquitectura puedes hacer cosas, que es que el uso de la pelota cambiaba según el día. O sea, por ejemplo, los lunes solo había pelotas de baloncesto, los martes solo había pelotas de fútbol, los miércoles no había pelotas, había que jugar con lo que hubiera, los jueves solo de voleibol y el viernes a votación. Bueno, más o menos así, ¿no? Esa era un poco la idea. Entonces, bueno, además estos proyectos contaban con algo muy importante en general, que es la participación. O sea, es asombroso cómo en esta edad la imaginación es brutal. O sea, tú a un adulto le preguntas cómo es un patio y te dice pista de fútbol. Y tú a un chaval de 7 años le preguntas cómo es un patio y alucinas, vamos. Alucinas tanto como que cuando, por ejemplo, lo hicieron en el Colegio Fray Luis de León, pues se montó aquí una bastante buena, ¿no? Se pusieron ahí a imaginar y mira, consiguieron algo muy importante, que es diversificar, que no es otra cosa que aceptar que la vida no es solo fútbol o quedarte en una esquina, sino que los espacios tienen que existir posibilidades para todos los tipos de personas. Eso mismo hizo Collectiu.sis y Pez Arquitectos en el Colegio Nuestra Señora de la Paloma, y pusieron a todo el mundo a imaginar. Y esto es lo que quedó, o sea, una maravilla, ¿no? O sea, la satisfacción del alumnado de saber que además eso era un trabajo suyo, llevaba una moraleja por detrás, que es asumir desde muy joven que yo también puedo hacer ciudad. Es decir, que la participación es positiva, es necesaria, y es lo que buscamos para tener ciudades sanas, ¿no? O sea, asumir cuál es nuestro papel desde la ciudadanía. Bueno, dejo tema patios y me paso a la vivienda. Eva ya ha dado parte un poco de esto, pero bueno, vamos a hacerlo muy rápido, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido ciertos patrones, pero como hemos dicho, en la revolución industrial se profundizan un poco más.
Y además esto pasa con el sueño americano, con el estilo de vida americano, ¿no? Que se basa en una casa grande y en un coche. Es decir, que tenemos las carreteras, espacio público, las casas, espacio privado y un elemento que las une, que es el coche. O sea, ya las calles no son calles, son carreteras. Y la dualidad público-privada entra en una dicotomía todavía como más fuerte, ¿no? La mujer en la zona privada, que es la que no recibe visitas, que es la cocina, y en la zona pública queda el salón, que está reservado para el hombre, para las visitas, para lo que quieres que la gente vea, es tu espacio de exposición, ¿no? Y para este nuevo invento que es la televisión. Así que como todas las ideas occidentales, independientemente de que sean buenas, malas, transportables o no, pues se exportó al resto del mundo y nos vendieron que esto era felicidad y que quien no querría vivir así, ¿no? Pero bueno, la realidad es otra. La realidad es que las casas donde los espacios son incapaces de convivir, al final acaba con mujeres como agotadas, ¿no? En casas grandes, encima con una voz que las culpabiliza diciendo, pero tu marido te compró esta casa con el sudor de su frente y la tele, ¿cómo no te conformas con tu yogur bio, ingrata? Entonces, todo mal, ¿no? O sea, los espacios, como las ciudades, se diseñan zonificados, segregados, compartimentados y al final el área empresarial está separada de la zona residencial, la cocina separada del salón, como si cocinar no tuviera que ver con vivir o trabajar no tuviera que ver con ir a la compra, ¿no? Son cosas separadas. Bueno, nos dijeron esto, que los espacios no podían convivir juntos, nosotros nos lo creímos y, bueno, sorpresa, sorpresa, pues es mentira, ¿no? Por suerte, este tipo de cosas también están cambiando. Entonces, tenemos numerosos ejemplos de estudios de arquitectura y de nuevos equipos multidisciplinares que quieren cambiar el paradigma. Dentro de la arquitectura hay que empezar por asumir que la gente que estudia arquitectura no se le enseña sociología, que esto es una cosa también bastante importante. Pero bueno, en este caso os voy a enseñar un proyecto de Batik donde plantea que el diseño tiene que estar enfocado en satisfacer estos 7 puntos. Eficiencia doméstica, autonomía, bienestar doméstico, confort, flexibilidad, espacio de almacenaje y seguridad. Y bueno, y así hace un proyecto para la vivienda para una familia, ¿no? Hay un inciso, en esta charla la podéis ver en YouTube y está puesto en esta diapositiva abajo, o sea que cuando os descarguéis el PPT podéis ir a verla. Aquí hay una pequeña mención a cómo el salón y la cocina se han juntado en la vida diaria, pero muchas veces no intencionadamente por querer romper con estas dicotomías, sino que los apartamentos son cada vez más pequeños y separar los espacios resulta imposible. O sea, pasa lo mismo con los pasillos que tienen la crónica de una muerte anunciada. O sea, las casas ya no van a tener pasillos porque no caben. Pero bueno, vamos a intentar pensar un poco más grande y nos damos cuenta de que no basta con aplicarlo a una vivienda, sino que debería de aplicarse a las promociones de vivienda y sobre todo de vivienda pública. Bueno, pues una arquitecta austríaca que se llama Elza Procházka, o algo parecido pronunciado, hace un proyecto en el 1997. Muy fuerte, que he estudiado 6 años de arquitectura y nadie me ha hablado de esta mujer. Pero bueno, el proyecto se caracterizó porque estaba diseñado desde la perspectiva de las necesidades diversas. O sea, tenía en cuenta el almacenamiento del cochecito en cada pasillo, la amplitud de las escaleras, diseños de planos flexibles y adaptables porque sabemos que las necesidades con el tiempo cambian dependiendo de nuestro momento vital. Hacía espacios para fomentar la interacción de la vecindad. En fin, que yo creo que este es un poco el reto que tiene hoy la arquitectura, ¿no? Que es hacer que las viviendas sean habitables para una sociedad que es cada vez más heterogénea. O sea, la vida ya no quiere ser el American Way of Life, quiere ser lo que cada uno quiere que sea. Y eso implica asumir que no todas las personas tenemos las mismas necesidades. Yo creo que es un momento para hacernos, o sea, ahora con todo el tema del confinamiento, ¿no? Hacernos un poco estas preguntas, ahora que estamos metidos en un número bastante limitado de metros cuadrados, que es qué necesidades tiene nuestra vivienda, qué pasa con las personas que no tienen vivienda, qué pasa con las personas que están pasando la cuarentena en la calle o que se han visto desplazadas por la gentrificación o por la crisis en 2008, ¿no? Y qué pasa sobre todo con esos pisos turísticos que a día de hoy están vacíos y que están ocupando el centro de la ciudad. Bueno, y con esto terminamos la presentación. Muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotras, este viernes de confinamiento número 2. Y nada, esperamos que os haya gustado y os haya servido esta pequeñísima introducción al urbanismo feminista. Y nada, gracias de nuevo en nombre de las dos y que tengáis muy buen viernes.